sucede esto? En primer lugar, no hay convencimiento de la utilidad de la misma. Es algo que viene impuesto por la dirección de la empresa y es algo que nos vemos obligados a efectuar normalmente una vez al año. Me ha comentado los aspectos de mi trabajo que según él no hago bien, pero no ha sido capaz de demostrarlo con datos objetivos y menos aún ayudarme a encontrar un plan de acción para mejorar. Aunque yo aporte ideas, siempre se acaba haciendo lo que quiere el jefe. A través de este tipo de entrevistas se ve claro que generan en el evaluado insatisfacción y desánimo, ya que se siente despachado de forma rápida, sin que, entre otras cosas, se hayan concretado planes de acción para mejorar el desempeño futuro y ni se haya tenido en cuenta para nada su participación. Ante la predisposición positiva del colaborador de mejorar, se refleja indiferencia por parte del mando. Los prejuicios previos a la entrevista que poseía el evaluado no han desaparecido al finalizar esta. Por el contrario, se han agravado todavía más. No solo se están desperdiciando las diversas ventajas que conlleva la entrevista de apreciación, sino que por el contrario, corremos el riesgo de incorporar problemas que anteriormente sin entrevista no existían. Da un vistazo a tu evaluación y si estás conforme, fírmala para que pueda enviarla a personal. Hace ya 2 semanas que me la están reclamando. Existe en este comentario un claro desprecio al hecho de tener que apreciar la labor del colaborador y más aún a tener que comentársela. Se efectúa un simple contacto, ya que parece que el mando no tiene tiempo libre para formalismos, que además, por otra parte, no cree que sirvan para nada. Se limita a cubrir el expediente, despreciando las opiniones y el trabajo del propio empleado. Existe ausencia total de participación, generando desmotivación en el colaborador, ya que éste no se siente implicado en la organización, porque su jefe no le da ninguna importancia al desempeño de su trabajo. Tuve la desgracia de haber cometido un error un par de días antes de la reunión con mi jefe. En la entrevista resultó que todo lo había hecho mal durante todo el año. Típico error que se comete con frecuencia si no existe una buena preparación previa de la entrevista, en la cual se efectúe una reflexión de lo que ha sido la labor del empleado durante el periodo a evaluar. Nos estamos refiriendo a una apreciación por el llamado impacto reciente, en la cual se suele dar mayor importancia a lo que ha ocurrido recientemente, sea positivo o sea negativo, valorándolo más que al desempeño continuado ofrecido a lo largo del tiempo. El riesgo que se corre es la pérdida de perspectiva histórica en favor de detalles recientes que pueden no ser significativos. Otros errores frecuentes que podemos tener al apreciar el desempeño es el llamado efecto de halo. Significa tendencia a apreciar positivamente todos los factores en base simplemente a que el desempeño es excelente en un determinado factor. O por el contrario, el efecto de víctima también suele aparecer. Es opuesto al anterior y evalúa negativamente todos los factores en base a un particular rasgo negativo del evaluado. Entonces, ¿cómo crear el clima adecuado para evitar que la entrevista se convierta en un puro trámite burocrático? El mando debe tener presente en todo momento que se está evaluando el trabajo de una persona, aspecto fundamental en la vida del colaborador. Debe considerar la entrevista de evaluación tan importante como el resto de tareas que realiza día a día. De no ser así, este sistema está condenado al fracaso. Tenga claros los objetivos que se persiguen en una entrevista de evaluación. Prepárese a conciencia la entrevista, con datos concretos de todo el periodo a evaluar. Revise los planes de acción y los compromisos adquiridos en la entrevista anterior. Piense que es importante para su colaborador conocer cómo trabaja y qué se espera de él. Veamos qué sucede cuando la entrevista de apreciación es de tipo coaching, es decir, cuando el mando ya ha asumido el papel de formador, supervisor, tutor, da apoyo estrecho al colaborador y da ejemplo también en el modo que él tiene de actuar. Vamos a implantar una nueva tecnología el próximo año.
Creo que deberíamos ya empezar a hablar con la gente para preparar el plan de acción. No sea que nos pille el toro. ¿A qué crees que se deben los frecuentes paros en la cadena de envasado? ¿Es un problema de averías o es posible que se deba a una mala manipulación en algún punto de la línea? He quedado muy contenta con la entrevista que he tenido con mi jefe. Después de señalarme los puntos débiles, me ha dicho: ¿qué podemos hacer juntos para que el próximo año, cuando volvamos a revisar el desempeño, se hayan solucionado positivamente? ¿Qué actitud adopta el mando en estas tres situaciones con respecto a sus colaboradores? El mando se siente responsable de la formación de su equipo y siente la necesidad de comunicarse con el personal para establecer conjuntamente acciones que le permitan su desarrollo profesional. Por el hecho de establecer metas a su colaborador, de desarrollar un plan de acción, de establecer un sistema de control de tareas, por el hecho de mostrar cómo se hace el trabajo, el mando está ejerciendo su función directiva de mando, que es planificar, controlar, formar. Por el hecho de escuchar los problemas de sus colaboradores, reconocer y alabar los resultados, pedir sugerencias, explicar por qué la tarea es importante, implicar al colaborador en los planes de acción, facilitar la resolución de problemas, está ejerciendo su labor directiva de apoyo. Alaba, escucha, facilita. ¿Qué ventajas nos aporta plantear la entrevista de apreciación de tipo coaching? Este es el tipo de entrevista que permite conocer el nivel de desempeño de cada colaborador. Permite poner en marcha acciones que mejoren la motivación y habilidades del empleado para incrementar su desempeño futuro. Piense que la eficacia de un mando se basa en la habilidad que tiene para influir sobre sus colaboradores y que sus relaciones con ellos son el medio a través del cual alcanzará el éxito en su puesto. Consiga que el trabajador se involucre en el perfeccionamiento del trabajo actual mediante aumento de conocimientos, ampliación de las aptitudes y cambio de actitudes. Persiga además un aumento de la motivación eliminando bloqueos o frustraciones por los errores o deficiencias cometidos. Si no existe una relación habitual de colaboración entre el mando y los trabajadores, la entrevista no podrá ser nunca una continuación natural del trabajo diario como se pretende. Veamos qué pasa cuando en la entrevista queremos identificar el potencial de nuestros colaboradores y establecer planes para su desarrollo futuro. Me he enterado que Gómez está haciendo un curso de marketing fuera de la empresa. Es curioso que no me haya comentado nada. No sabía que estuviera interesado en este tema. Después de la entrevista con mi jefe, tengo la impresión de que las posibilidades de desarrollo profesional que me puede ofrecer esta empresa no están de acuerdo con mis expectativas. Habrá que plantearse en serio el futuro. ¿Qué formación hay que darle a Salvador López para que pueda sustituir a su jefe cuando se jubile dentro de 2 años? ¿Habrá que darle algún otro tipo de ayuda? ¿Podríamos decir que el factor común manifestado en las 3 situaciones anteriores, tanto por la empresa como por el empleado, es una preocupación por el futuro profesional? Me he enterado que Gómez está haciendo un curso de marketing fuera de la empresa. Es curioso que no me haya comentado nada. No sabía que estuviera interesado en este tema. Es evidente que en este caso el mando no ha sabido identificar en ninguna de las entrevistas de apreciación de desempeño realizadas anteriormente qué expectativas de futuro poseía este empleado. Está claro que nunca se lo ha preguntado y que no ha sido capaz de crear el clima propicio para que el trabajador, a pesar de todo, dejara entrever sus proyectos futuros. Se ha omitido, pues, una parte importante de la entrevista, donde el mando debe emitir un juicio acerca del proceso evolutivo general del subordinado, en cuanto al desarrollo de su carrera profesional y en cuanto a sus perspectivas futuras, según los intereses y las inquietudes que haya manifestado el colaborador en el transcurso de la entrevista y que en este caso no ha sido capaz de identificar. En algunas ocasiones también suele ocurrir que las perspectivas futuras que ofrece la empresa a un determinado colaborador no están en consonancia con las expectativas de éste. Después de la entrevista con mi jefe, tengo la impresión de que las posibilidades de desarrollo profesional que me puede ofrecer esta empresa no están de acuerdo con mis expectativas. Habrá que plantearse en serio el futuro. Puede ser que el transcurso de la entrevista haya sido el correcto y que el colaborador posea un buen potencial para su desarrollo futuro, pero que éste no sea de aplicación en nuestra organización,
pues no cubre las expectativas más inmediatas del evaluado. En este caso, la empresa deberá resignarse a perder al trabajador. Cuando se es consciente del problema que genera una situación futura, ya se puede empezar a planificar la alternativa a esa situación. ¿Qué formación hay que darle a Salvador López para que pueda sustituir a su jefe cuando se jubile dentro de 2 años? ¿Habrá que darle algún otro tipo de ayuda? En este ejemplo, queda claro que el buen desarrollo de las entrevistas efectuadas a Salvador López han permitido obtener suficiente información. Información como para identificar unas capacidades que, complementadas con una formación adicional, puedan servir para que este candidato llegue a sustituir a su jefe en el plazo de 2 años. ¿Y con esto qué logramos? ¿Qué beneficios tenemos? Planificar la preparación de este colaborador durante estos 2 años, para que en el momento en que su jefe se retire, el trabajador y la empresa pueden asumir este cambio sin ningún tipo de trauma. Para ello será necesario alcanzar un acuerdo mutuo y un compromiso para que el empleado haga el plus de esfuerzo necesario. ¿Qué beneficios reporta a la empresa aprovechar la entrevista de apreciación para identificar el potencial de sus colaboradores? Las empresas necesitan personas con posibilidad de ocupar sucesivamente puestos de mayor complejidad técnica y de mayor responsabilidad. Por otra parte, siempre existe en toda organización un grupo reducido de empleados que pasado cierto tiempo sobrepasan largamente las exigencias del puesto que están ocupando en ese momento. Y además tienen interés en mejorar profesionalmente. Debemos saber identificar el potencial de nuestros colaboradores cuando efectuamos la entrevista de apreciación, porque es esencial para una identificación temprana de los empleados que han de ser más válidos para la organización. Esto se consigue cuando se estimula la participación del trabajador en este contacto de apreciación. Cuando hemos decidido qué persona va a iniciar un plan de carrera, debemos ser extremadamente hábiles para solicitar de él un plus de esfuerzo. Hagámosle ver que la empresa cuenta con él en el futuro, pero sin que esto sea interpretado como una promesa formal de promoción más o menos cercana. Esta puede ser un tipo de entrevista de las más difíciles, ya que puede ser muy vago su contenido y, sin embargo, debemos lograr que el individuo haga un mayor esfuerzo para desarrollar su potencial. Una vez vistos los 5 tipos de situaciones que les hemos expuesto y algunos consejos prácticos en cada uno de ellos, nos gustaría, por último, incidir una vez más en la importancia de la entrevista de apreciación, que es donde hemos pretendido centrarnos a lo largo de este vídeo. Cuando no hay entrevista, cuando la entrevista es de tipo unidireccional, cuando la entrevista es un trámite puramente burocrático, cuando la entrevista es de tipo coaching y finalmente cuando la entrevista permite identificar potenciales. No le quepa la menor duda de que, aunque se haya diseñado un magnífico sistema de apreciación del desempeño dentro de su empresa, este no obtendrá el éxito esperado si no se complementa con una entrevista eficaz. Permítanos darles finalmente unos consejos generales que les puedan ser de utilidad en esta materia. Por ejemplo, ¿quién debe evaluar? Asegúrese de que las personas que van a apreciar el desempeño de los trabajadores conozcan perfectamente los objetivos que persigue la empresa y que sean aceptados y que además los apoyen. Den a conocer también el manual de procedimiento y evaluación y además fórmeles en habilidades de relación interpersonal. Ya tenemos la persona que va a efectuar la evaluación. ¿Cómo debe preparar la entrevista? Anuncia al colaborador la fecha de la entrevista y el plan de trabajo con antelación. Recoja la máxima información acerca del colaborador. Analice la información y diseñe el esquema de la entrevista. Para ello, identifique las áreas a tratar, no tome decisiones por anticipado, revise las habilidades necesarias para la entrevista. Y por último, reserve lugar, fecha y hora, procure no aplazar nunca la entrevista, demuestre su importancia, escoja un lugar tranquilo y libre de interrupciones. Y por último, ¿cómo debe desarrollar la entrevista? Primero, inicie la entrevista de forma positiva y estimulante, intentando eliminar la posible tensión que pueda tener el colaborador.
Adopte una actitud natural y cooperadora. Para ello,